Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Yo soy el Dr. Julio Vega para servirles, pastor de esta iglesia. Y este es el tercer mensaje de esta serie, Lo que Jesús nos prometió. Son mensajes muy importantes, ¿por qué? Porque son palabras directas de Jesús, promesas que hizo el Señor. Y el día de hoy yo quiero compartirles las últimas palabras de esta lectura que tenemos aquí en San Juan 16. En el versículo 22 el Señor dijo, ubiquen el versículo 22 casi al final: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Dice el poeta Mario Benedetti que tenemos que aprender a defender la alegría, aún de la alegría. Uno tiene que aprender a defender su felicidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Él dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza. La tristeza es una condición de la vida, lamentablemente, muy repetitiva. Cuando somos niños, lloramos a veces. Cuando somos jóvenes, lloramos a veces. Pasan los años, nos casamos y lloramos a veces. Y pues la tristeza nos persigue. Yo espero que en la vida de ustedes eso no sea muy común, que lloren de vez en cuando, pero a veces es difícil evitarlo. Pasamos tristezas, angustias, preocupaciones. El Señor Jesús nunca nos prometió una vida fantástica, color de rosa, nunca. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí les dijo a sus discípulos, también vosotros ahora tenéis tristeza. Es decir, Él estaba mirando sus rostros. ¿Para qué negarlo? Tenían tristeza. Y muchos de nosotros pasamos por momentos profundas tristezas. Pero el Señor hizo esta promesa, pero os volveré a ver. Y la promesa fue, y se gozará vuestro corazón. Como las palabras de Job que le dio su amigo: todavía el Señor llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Es hermoso pensar, hermanos, que nos espera una felicidad, que nos aguarda una bendición, que esta tristeza no va a ser para siempre, que Dios nos va a permitir ser felices. Es algo que no debemos nosotros perder, porque el Señor dijo, y nadie os quitará vuestro gozo. Son muchas las situaciones en la vida que nos arrebatan el gozo. Cuando yo era niño, les platicaba ayer a las damas, tuve un amigo del cual ni siquiera sé su nombre. Tal vez lo supe en aquellos tiempos, pero como le decíamos más por su apodo, no puedo recordar cómo se llamaba. Le decíamos el autorradio. Y le decíamos así porque su papá llegó a la colonia y puso un negocio que se llamaba Autorradios. Yo en ese tiempo, pues la verdad no ponía mucha atención a eso, no sabía de radios en los coches, porque mi papá siempre trajo el iPod. Él siempre trajo directo al auxiliar. Entonces yo no sabía lo que era un radio, o ¿cómo dicen en español? Radio. Estuve enseñando la palabra, que nosotros decimos radio, entonces el radio no sabía, pero ahora sé que pues su papá puso el negocio. Y un día yo caminaba por ahí y el autorradio estaba sentado en la banqueta y estaba llorando. Yo creo que desde entonces ya Dios ponía en mí algo de pastor y algo de psicólogo, porque me acerqué, me senté junto a él, éramos niños, quizás 6 años, 7 años, y le dije, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y me dijo, me pegó mi papá. Le dije, bueno, por lo menos tienes la ventaja de que tienes un papá, aunque traía una cinturoniza, pero esas de burro. Y entonces me dice, ¿tú no tienes papá? Me quedé pensando, pues lo más fácil es decir no. Pero la verdad es que como la samaritana había tenido 5 y el que tenía ahora no era mi papá, háganme cuenta la samaritana, pero mi papá. Entonces le iba a decir, pues la verdad he tenido 5 y el que ahora tengo no es mi papá.
Pero ¿por qué vas a exhibir situaciones de la familia, no? O sea, esas cosas se quedan adentro, ¿no es cierto? O sea, para que cuando ustedes vean a mi mamá siempre digan, Amparito, con qué gusto de saludarla, ¿no? De otra manera, ¿qué dirían ustedes? Entonces, le iba a decir la verdad, pero no se la dije. Le dije, no tengo. Bueno, sí tengo, pero se fue. Y ahí comenzamos una amistad. Compartimos muchas cosas. Juegos, alegrías, comer juntos. Vendían a 3 calles al lado oriente del mercado de Beethoven unos tamales dorados. No sé si han comido eso, pero son unos tamalotes que echan hacia nadar en manteca. No, eso es. Y el sonido. Hay personas que me dicen a mí, ¿ha oído usted el rumor de los ríos? Y yo siempre digo, ¿has oído el rechinar de los tamales fritos? O sea, para mí es igual de romántico, ¿no? Así como se oye el rumor de los ríos, cuando el tamalito caía ahí, ¿no? Y el autorradio y yo, a veces, pues, uno con 5 centavos eran... ¿Conocían los 5 centavos? Traían a José Ortiz de Domínguez. A veces con uno de a 5, con uno de a 10, o de a centavo, nosotros juntábamos e íbamos a comprar un tamal. Y yo recuerdo que era micha y micha. Y ahí nos poníamos los dos, con los dedos marcando territorio, a romper el tamal. No nos importaba, no decíamos, bueno, tú pusiste 5 centavos, entonces te toca pues una parte proporcional a tu inversión. Nada de eso. Éramos amigos, éramos cuates, y partíamos y disfrutábamos eso. Pero tenía un genio el autorradio, sin agraviarlo aquí presente. Y el mío también, que nos dábamos unos agarrones. Él me decía Frank, era mi apodo. Yo creo que si él piensa en mí, él debe decir, ¿dónde estará Frank? No me decía por mi voz, porque algunos cuando digo eso dicen, ¿por Frank Sinatra? Porque no, es que me ven y me imaginan cantando New York, New York. Pero no, ni por Franco tampoco, sino porque él decía que me parecía Frankenstein. ¿Sí? Y fíjense que sí estaba flaco y cabezón. Háganle cuenta a sus hijos, así, flacos y cabezones. Y él me decía Frank. Bueno, éramos grandes amigos. Disfrutamos mucho, pero también nos peleamos mucho. Con nadie me rompí el boca tantas veces. Con nadie. Nos agarrábamos, pero sabroso, como buenos amigos, como se dan los amigos. Y después nos buscábamos, ya sea él o ya sea yo, pero nos buscábamos y nos volvíamos a sentar en el banquete. Un día el autorradio se fue. ¿Por qué? Pues porque los padres así deciden. Los padres no voltean a ver a los hijos y les dicen, bueno, tenemos planes de poner el negocio en otro lado, pero queremos platicar contigo, sería mucho duelo, algunos amigos, Frank, ¿qué va a pasar? Posiblemente empiece un pastor, un conferencista y quieras estar en sus conferencias y oír sus historias. No, los padres no dicen eso. ¿Qué dicen los padres? Nos vamos. Y ese negocio cambió. A la fecha, cuando paso por ahí la calle de Juventino Rosas, no sé si ubican, no Juventino Rosas en la Guadalupe Inn, no, en el Hipódromo de Peralvillo. Cuando paso por ahí veo el negocio. Ahora es un taller de mofles. Y digo, ahí está el autorradio. Y a veces cuando uno recuerda cosas así, uno piensa, como yo, si Dios me permitiera tener nuevamente 7 años, con todas las veces que me rompí la boca con Él, yo me iría a sentar junto al autorradio. Uno a veces anhela su juventud, anhela su niñez. Piensen en sus años cuando eran niños. En mi caso, con mucha pobreza. Siempre teníamos limitaciones. Y mi mamá batallaba, por ejemplo, para bañarnos. ¿Saben cómo nos convencía? Nos decía, si se bañan. Fíjense, o sea, lo que es motivar a una persona, ¿no? Es lo que creo que ahora hace falta con los estudiantes, ¿no? Que les den esperanzas. Mi mamá decía, si se bañan, les hago un arroz, no como el que hacen ustedes, desabrido, que parece de sushi. No, sí, yo cuando pruebo ciertos arroces,
La verdad digo, ¿qué vas a hacer, sushi? Porque está descolorido y desabrido. No, mi mamá hacía un arroz rojo con sus chicharitos que flotaban, quedaban arriba cuando se cocía ya, y los pedacitos de zanahoria ahí junto a los chicharitos, allá arriba. Nos servía eso con un huevo estrellado. Entonces, me costaba bañarme, porque siempre yo he sentido que es una agresión contra el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo está muy en paz, y eso que de repente lo metas al chorro del agua, pues es un trauma. Pero ya con ese arrocito y huevito, allí iba yo a bañarme. Pero cuando pienso en mi infancia, digo, me gustaría estar ahí. O tomar el café de mi tía Celia. Ella se sentía riquilla, mi tía Celia, porque por lo menos tenía marido, eso ya era una bendición. Sí, de veras, valoren a su esposo, por feo que esté, denle gracias a Dios. Porque allá las mujeres en Peralvillo, pues la mayoría no tenía marido. Y mi tía Celia tenía a mi tío Baltar, que era su marido. Y entonces, ¿saben qué decía? Siempre presumía. Decía, yo a mis hijos les doy café con leche, como echando la hablada a la otra, porque a nosotros nos daban puro té de hojas de naranjo. De veras, y por eso me faltó el calcio y no crecí, sino que fue por herencia. ¿De dónde iba a crecer sin calcio? Y entonces, mi tía, ella presumía, y sí, hacía un café con leche, pero no les miento, yo creo que era una cosita de nada de leche y todo de café, apenas pintaba. Y pero mi tía orgullosa les decía a mis primos, a quienes quiero mucho, vengan ya por su leche, ¿no? Y era puro café, pero ya ella por el chorrito que podía ponerle. Recuerdo todo eso, y a veces estoy en el Starbucks con mi caramel macchiato, o sea, ¿no? O sea, no, sí, o sea, ¿no? Y sí, yo digo, no, yo quisiera estar con mi tía Celia. Porque todos anhelamos cosas así, ¿no es cierto? Todos queremos, y a veces dices, ¿y por qué se pierde? Y volteas a ver al marido y dices, no, por tu culpa, ¿qué me tenías que enamorar? ¿No es cierto? No es cierto, no, perdón. No quiero armar aquí conflictos. No, sino que dices, ¿y por qué se perdió? Y a veces nosotros nos conformamos y nos rendimos y decimos, no, pues así es la vida, pues las cosas buenas se van, pastor. No, pues sí, pues es que no se puede ser feliz toda la vida, pastor. No metas esos pensamientos a tu mente. El Señor dice en su palabra, vuelvan a leer San Juan 16, 22. Dice el Señor, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Tú debes creer que tú puedes volver a ser feliz y que nadie quitará tu gozo. La felicidad debe ser como la vida, algo que se defiende con todo. El cuerpo, Dios nos lo hizo. Claro, algunos creo que les hizo más, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero Dios, el cuerpo nos los hizo. ¿Saben para qué? Preparado para defender la vida. En automático, no crean que el momento que hay un desangramiento, no crean que se reúnen los riñones con el dedo gordo y con el cerebro. Y bueno, ahora ¿qué hacemos? Aquí le damos la sangre que va quedando. No. Eso está grabado en la naturaleza. De inmediato la sangre va a tratar de proteger los órganos vitales. Antes se pierde lo que sea, pero los órganos vitales se conservan. Así deberíamos nosotros defender la felicidad. No rendirnos, creer que seremos felices, que Dios en su misericordia nos bendecirá. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Lean ahí. Primero, vencer el dolor perpetuo. Dolores. Escucha bien. Sé que así te llamas, pero tienes que aprender a dejarlos. Porque, ¿qué decía Jeremías? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada, ¿por qué no admitió curación? ¿Cómo llamaba Jeremías a su dolor? Perpetuo. Peligroso. Yo he escuchado a personas que les digo, ¿cómo están? Pues ahí con mi dolor. Le digo, ¿se refiere a su marido? No, pastor, siempre estoy bromeando. Y yo por más que trato de ser serio, fíjense, pero se me viene aquí el asunto, ¿no? Entonces le digo, ¿su marido? Y me dice, no, mi dolorcito es. Y le digo, ¿por qué le llama su dolor?
¿Ya le agarró cariño? Ay, no, pastor, yo quiero que Dios me sane. Entonces no le llame mi dolor. No, ¿cómo mi dolor? Jeremías dijo mi herida desahuciada. No, es algo que está ahorita y que con la ayuda de Dios no va a estar. Porque Dios nos quiere sanos, felices, porque Él vino a darnos una vida en abundancia. Entonces, tenemos que dejarlo. Y la afrenta, todo lo que me suena a mí afrente, no sé por qué me preocupa tanto. Y algunos compañeros aquí de dolor que están, me acompañan siempre. Vean en Jeremías 23:40. Dice que a veces no es dolor, es afrenta. Esto a veces es peor, porque el dolor de alguna manera lo ubicas, en cambio la afrenta. Se los voy a leer. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua. ¿Saben qué es la afrenta? La afrenta es una ofensa. La afrenta es haber sido tratado mal. Y algunos no traemos problemas con dolores, sino con afrentas. ¿Por qué no puedes ver a tus cuñadas? Porque me afrentaron. ¿En qué te afrentaron? Bueno, pues llegué a la casa y malvieron a mis hijos. ¿Qué habían hecho tus hijos? Pues había una bolsa de chicharrón que iban a dar después para los tacos y mis hijos se la comieron con todo y el plástico, que eso es lo peor. Y entonces malvió a mis hijos y les dijo: dragones. Como pastor, ¿qué puedo hacer? Me dan ganas de decirle: pues sí, lo son, pero voy a afrentar también, no puedo hacer eso como siervo de Dios. Entonces le digo: no, pues sí. Sí, qué detalle, ¿no? O sea, ¿cuánto era de chicharrón? Como 1,5 kilos. ¡Ay, chiquitos! ¡Ay, chiquitos! Y eso se comieron los bebés, ¿no? Pero esas afrentas, ofensas, se pueden quedar más grabadas en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque son sentimientos, emociones. Tenemos que dejar eso. Algunos vivimos afrentados. Y algunas veces sí, justamente porque sí nos malvieron, o sí nos dijeron, o sí nos hicieron. Pero otras veces las personas ni cuenta se dan. No sé si les ha pasado que dicen: es que ¿te acuerdas el día ese que me... pues como que te volteaste? No te vi. No te vi. Y a veces es mentira, pero a veces es verdad. La persona ni siquiera miró, ni siquiera se dio cuenta. En las redes sociales hay una crítica, hay muchas, al presidente de la República, porque pasó en una ceremonia y no saludó al secretario de Gobernación. Fíjense que yo me quedé pensando que a veces así me pasa a mí. Les voy a decir en qué. No porque tenga el mismo coquetito, nada, no, con todo respeto al presidente, no. Me refiero a esto. Que a veces yo ya platiqué con la persona. Por ejemplo, sobre todo si es alguien que colabora conmigo. Y en eso la veo con las otras personas que van llegando. Y a veces uno comete el error de saludar a una y ya obvias que a esa persona pues ya la saludaste. Es mejor saludarla y decirle nuevamente, ¿verdad? Porque yo creo que eso pasó. Claro, hay personas que pues toman lo que sea para hacer comentarios y eso. Pero me quedé pensando, esto puede ser una afrenta. Ahora habría que preguntarle a la persona supuestamente ofendida: ¿y tú te sentiste mal? Y tal vez nos responda esto: no, en nada, porque nos acabamos de saludar, ya habíamos platicado 2 minutos antes. Nada más que los periodistas o quien sea aprovechó para molestar, ¿no? Pero no, ¿verdad? Acababa de hablar con él, pues no me saludó porque me acababa de saludar. O posiblemente esté afrentado. Pero la afrenta es algo muy sensible. Y nosotros tenemos que dejar eso. Te está haciendo daño. Bueno, suponiendo que sí te afrentaron, te está haciendo daño. ¿Para qué lo conservas en tu corazón? Algunos llevan afrentas desde la niñez, lo que les hicieron cuando eran niños. ¿Ven? Me dice una señora un día: mire, pastor, yo tenía 7 años, 8. Le digo: ¿y se queja? Debía darle gracias a Dios. Vea los años que tiene y todavía se acuerda. Dele gracias a Dios después de más de medio siglo y usted se acuerda. En lugar de estar ahí quejándose, debía agradecer a Dios porque todavía tiene memoria.
Ya se ríen y todo, ¿verdad? Pero yo sé que ya en la vida real, pues esto es difícil. ¿Cómo le hacemos para eso? Miren, primero debemos confiar, dice Eclesiastés 3:14, en que Dios todo lo hace perpetuo. O sea, la felicidad que creemos que perdimos, no tenemos por qué perderla. Dios hace las cosas perpetuas, dice en Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es decir, sobre tu pasado no se va a añadir, y de tus bendiciones nadie las va a disminuir. Cuando Dios en su misericordia nos escogió, Él va a sostener la hechura de sus manos. Dice San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios va a cuidar de su invitado. ¿Alguna vez han ido a una fiesta de invitados? Pero bien invitados, no que ustedes hayan llegado a la mera hora. No, en serio invitados. Alguien dijo, yo quiero que tú seas mi invitada, ¿no? Entonces, tú llegas y la persona pasa, por favor, mira, te voy a presentar a mi familia, en fin. A lo mejor en un ratito se descuida porque anda por allá saludando, pero ¿qué hace al rato? Regresa, ¿y cómo estás? ¿Te están atendiendo bien? Porque tú eres mi invitada, te está honrando. El Señor nos invitó a su reino. Amén. Él va a estar pendiente. Julito, el más bonito de los hijos de Amparito, ¿cómo está? ¿Verdad? Va a estar pendiente de uno. Nosotros debemos creer que Dios en su misericordia cuida de nosotros y que lo que Él hace es perpetuo. Y una cosa más debemos por eso. Isaías 51. Busquen Isaías 51 y vamos a leer los versículos 11 al 17. Dice la palabra de Dios en Isaías 51, versículos 11 al 17. Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a la tierra prometida, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Ven? Dios ha ordenado que su presencia en nuestros corazones haga huir al dolor y al gemido. Yo escuché un día una canción que le decía a la tristeza, por favor, vete lejos. No sé si la han escuchado. Tristeza, por favor, vete lejos, que es mi alma que llora y está triste por ti. ¿Han oído eso? Jesús Adrián Romero, ya tengo el corazón herido de amargura, no puedo más llorar, pum, 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 pum. Quiero que vengan esos días de alegría. Cuando yo la oigo, yo digo, no, pues así cuando va a lograr algo. Tristeza, por favor, vete lejos. Así sacas un ratón de tu casa. Mickey Mouse, ¿puedes por favor salir? Así corre alguien un ratón de su casa. A las moscas, las sacas así. Cuando hay un montón de moscas ahí, la suegra empieza a ponerse nerviosa. Y tú empiezas entonces a espantar a las moscas. ¿Qué les dices a las moscas? ¿Moscas? O sea, monta. ¿Podría salirse? ¿Así haces? ¡No! Tomas alguna escopeta, mi papá hacía eso, y ¡pum, pum! No, mi papá era tremendo. No, nada de que mata moscas, ¿no? Traía una escopeta Mauser y ¡pum, pum, pum! A todas las moscas. Bueno, ustedes no, pero sí con algún matamoscas corren a las moscas y si ven un ratón, ¿creen que el ratón se sale porque realmente lo corretearon? No, se sale de sus gritotes, cualquiera se espantaría. No, el ratón lo que quiere es salir y corre. Nadie le dice, por favor, vete lejos. Tú como hijo de Dios no tienes que andar, tristeza, por favor, vete lejos. No, no.
La tristeza y el gemido huirán. ¿Sí? Saldrán corriendo como ratones, como moscas. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús esté en el centro de tu vida, en el centro de mi vida. Eso dice la palabra. Los redimidos del Señor volverán cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Si aquí lo dejamos parece una conferencia motivacional. Y entonces debo decir, cierra tus ojos y repite: la tristeza huirá. Imagínala huyendo, ya está, ¿la estás viendo? ¿La estás viendo? Ahí va corriendo, ahí va corriendo. Y las personas ahí, sí, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. No, eso no sirve de nada. Si no vive Cristo en nuestro corazón, no se va a vivir. Por eso el verso que sigue, vean el que sigue. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Y te has olvidado de tu Hacedor. ¿Quién es nuestro consolador? El Señor. Si Él está en nuestro corazón, vamos a ver la bendición de Dios. Él es tu consolador. Nadie más. No el pastor. No tu amiga, tu amigo. No las canciones de Marcos Witt con todo y lo hermosas que son. No. Tu consolador es Dios. Y Cristo Jesús quiere en tu corazón traer consuelo. Tienes que invitar a Jesús a venir a tu corazón. Háganlo ahora con una oración conmigo. Digan: Señor Jesús, gracias por esta palabra. Tú eres mi consolador, Señor. Por eso repetiste: yo soy vuestro consolador. Tú, Señor bendito, y nadie más, eres el que puede traer consuelo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que tu gloria resplandezca, que tu presencia bendita se manifieste en nuestro corazón y que la tristeza y el gemido huyan. Danos un gozo perpetuo, danos un gozo que nadie nos quite, danos una bendición, Señor, que siempre permanezca en nuestro corazón. Señor Jesús, arrepintiéndome de mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y te invito, Señor, y te pido que vengas a mi corazón y que la tristeza y el gemido huyan, que tu presencia, Señor, esté en mi corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén.